Estudiados los protocolos y vista la tendencia ideológica de los protocolos aprobados por la Suprema Corte de Justicia, es lógico que nosotros nos planteemos eh, dentro de lo que de una u otra forma procuramos, porque eso es muy importante, de una u otra forma procuramos, y esto yo creo que es interesante ver qué es lo que queremos o qué es lo que conviene comprender. Y dentro de lo que conviene comprender, eh, digamos que a mí no me interesa o digamos que a nosotros no nos interesa los protocolos, que no nos interesan los acuerdos, que no nos interesa, porque lo que nos debe interesar en definitiva es qué es lo que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia en relación con la homosexualidad, y pongo el, el, el problema en situación y el problema de situación. El problema en situación es que no se puede discriminar a las personas por cuestiones de género, preferencia sexual. Por ende, homosexualidad, lesbianismo, aunque algunos de los actos homosexuales pueden ser delito, no pueden ser discriminados. Esto es un enfoque inteligente. No podemos discriminar a ninguna persona humana por el hecho de ser humana, por el hecho de su dignidad. Por el contrario, si nosotros estudiamos el derecho de situación, nos enfrentamos a la realidad de un profesor de tenis que, siendo homosexual, se aprovechó de sus alumnos, a los que ha becado y le deben las gracias, para corromperlos y abusar sexualmente de ellos, sumándose a la cola un grupo de chicos a lo largo de la vida profesional de este profesor de tenis. Derechos en situación, derechos de situación. Dice la primera sala en el registro 22636, 22636, que la homofobia es el rechazo de la homosexualidad, teniendo como componente primordial la repulsa irracional hacia la misma, o la manifestación arbitraria en su contra, y por ende implica un desdén, rechazo o agresión a cualquier variación en la apariencia, en las actitudes, roles o prácticas sexuales, mediante el empleo de los estereotipos de la masculinidad y los estereotipos de la feminidad. Dicho tratamiento discriminatorio implica una forma de inferiorización mediante una asignación de jerarquía a las preferencias sexuales, confiriendo a la heterosexualidad un rango superior. Ahí estamos. Derechos humanos en situación, derechos humanos de situación, y lo que la Suprema Corte de Justicia define como la homosexualidad, los estereotipos de masculinidad y los estereotipos de feminidad, y la sentencia final de no se puede conferir a la heterosexualidad un rango superior, debo imaginar, que a la homosexualidad. La misma sala termina diciendo en su tesis, ya citada, esta aversión suele caracterizarse por el señalamiento de los homosexuales como inferiores o anormales, lo cual da lugar a lo que se conoce como discurso homófobo, mismo que consiste en la emisión de una serie de calificativos y valoraciones críticas relativas a la condición homosexual y a su conducta sexual. Y suele actualizarse en los espacios de la cotidianidad. Por lo tanto, generalmente se caracteriza
por insinuaciones de homosexualidad en un sentido burlesco y ofensivo. Cuando yo me planteo el problema de los derechos en situación distintos a los derechos de situación, los derechos en los que me coloca la vida y los derechos en los que me coloco yo, como este profesor de tenis, que se aprovechaba de la homosexualidad, que la Suprema Corte la ve como buena para abusar sexualmente de los niños, yo me pongo, eh, puedo echar a ese profesor, debo admitirlo porque lo que está haciendo está al mismo nivel de los heterosexuales. ¿Puedo yo contratar profesores si tengo una escuela de niños homosexuales o debo hacerlo? ¿O esto es un estereotipo de masculinidad y de feminidad? ¿O estoy dándole a la homosexualidad un rango inferior al de los profesores heterosexuales? ¿Es esto una aversión? Vean que la primera sala nos enfrenta a una serie de debates que con todo respeto deben ser debatidos, porque lógicamente unos papás que se encuentran en el kinder de sus hijas maestras lesbianas tienen primero todo el derecho de no dejarlas en esa escuela y buscar otra. ¿Esa es una aversión o eso es una prudencia? ¿Es la obligación de formarlas? ¿Es un tema ético? Es muy importante que nosotros sepamos debatir ese tema. Es muy importante que nosotros sepamos decirle a la primera sala si está procediendo bien o está procediendo mal. Si está asimilando la homosexualidad con la heterosexualidad, ¿a qué se refiere con el concepto genérico de estereotipos de masculinidad y estereotipos de feminidad? Y, lógicamente, ¿qué significa conferir a la heterosexualidad un rango superior al de la homosexualidad? Por tanto, ¿en qué niveles tenemos que trabajar el problema? Es un tema serio, es un tema serio y me parece que es especialmente serio cuando viene de la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolviendo ante un caso concreto, pero de forma genérica. Porque es muy interesante cuando la primera sala, si fuera juez, dice, en este caso se violaron los derechos, se discriminó a esta persona, y podemos hablar en qué sentido se discriminó y en qué momento se violaron los derechos, porque la jurisprudencia es concreta al caso, no genérica como la ley. Me parece que la primera sala tiene problemas de principios procesales y está resolviendo con un interés ideológico en lo que está resolviendo.